Nosotros fuimos encomendados por una iglesia de Sant Cugat o del área del Vallès, varias iglesias, y con un bebé de 10 meses nos fuimos a Turquía porque ya en los 5 años de creyentes que teníamos, pues el Señor había puesto en nuestro corazón una carga por alcanzar los pueblos no alcanzados. Ahí hemos tenido 2 hijos más, ahí veis la foto de nuestra familia. La que está a mi izquierda es Rosamari, mi mujer, que hoy iba a estar con nosotros, pero no ha podido porque su mamá tiene días mejores y peores. Y luego, al lado de ella, está Mark. Él tiene ahora 37 años y está pastoreando la iglesia, que es una de las iglesias que fundamos en Estambul, con su mujer, Annelies, y Rachel, su hija, Alex, en brazos de Rosamari, mi mujer, y Joel, que es su tercer hijo, en brazos de su tío. Ese es el tío, que se llama Tamer, tiene un nombre turco. Tamer nació en Turquía, así como su hermana, que está a su izquierda, Lidia, que también nació en Turquía, creció ahí y ahora está trabajando en Suiza. Y al fondo también, a la derecha, la esposa de Tamer, Mónica, ella es del Salvador. Así que tenemos la familia Madrigal Urriols es la meva dona, y después tenemos la familia Madrigal Calderón, que son Tamer y Mónica, y tenemos la familia Madrigal Knox. Tamer y Mónica están ahora también sirviendo en el equipo de liderazgo de la iglesia, otra iglesia en Estambul, que la empezó su hermano mayor, Mark. Si me pasas a la próxima, y así os voy ambientando un poco. Esta es nuestra iglesia en Estambul. Tuvimos el honor de poder construir una capilla en medio de la ciudad y registrarla, que la aceptaran oficialmente. Es la primera iglesia oficialmente reconocida por el gobierno de Turquía desde que se formó la República en el año 1923. Hay iglesias más antiguas que pertenecen a la época otomana. No sé si nos suena lo del Imperio Otomano. No tenemos aquí mucha información, pero solamente deciros que los 2 últimos grandes imperios que han dominado más de la mitad del mundo en el siglo XIX fueron el británico, por un lado, del que sabemos mucho más, y el otomano, que se disolvió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, anteriormente hay iglesias católicas, hay iglesias armenias, está la sede del Patriarcado de Constantinopla, el equivalente a lo que sería el Vaticano católico para la iglesia ortodoxa. Hay iglesias arameas, hay iglesias árabes, hay iglesias evangélicas. Cuando nosotros llegamos, apenas si habían 30 creyentes en un país de entonces 62 millones de habitantes. Turquía está catalogada por Operación Movilización como el país más grande, menos evangelizado del mundo, porque es el país con la tasa de creyentes más baja de todo el mundo, y sigue siéndolo. Aún y con todo, de esos 30 creyentes, hoy hablamos de entre 10.000, según algunos, y 20.000, los más optimistas, creyentes en un país de 84 millones, aunque sigue siendo esa necesidad. Así que el Señor nos permitió abrir esta iglesia. Esta es una celebración de Navidad. En las celebraciones de Navidad tenemos que cerrar la puerta para que ya no entre más gente, porque se nos abarrotan los templos. Pasamos a la siguiente. Esto en el año 2015, siempre intentamos tener buenas relaciones con los alcaldes. El alcalde del distrito de Estambul, donde tenemos la iglesia, un distrito de Estambul, para que os hagáis una idea, es como toda Barcelona junta. Estambul es una ciudad de 20 millones de habitantes y de un extremo al otro de la ciudad hay unos 80 kilómetros, para que nos podamos imaginar la megalópolis que es. Y un distrito como el que estamos, que es el distrito de Maltepe, tiene unos 2 millones de habitantes. El alcalde nos propuso tener una celebración del árbol de Navidad en la plaza principal del distrito. Ahí lo que veis al fondo es la mezquita principal, una mezquita muy grande, y lo que veis a la izquierda es la jefatura de policía de Estambul. Y reunimos entre este evento en la plaza y luego en un auditorio unas 3.000 personas que escucharon el mensaje del Evangelio. Bueno, nunca se ha repetido. Las críticas y los ataques y las manifestaciones que hubieron en contra después en el año siguiente, acusando al
al alcalde de ser agente secreto de Occidente y otras cosas, y con amenazas de muerte ya no hemos podido tener más. Pero en Turquía ocurren esas cosas, unas muy sorprendentes, otras también lamentables. Si pasamos a la siguiente podemos ver, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos programas de televisión por casi 10 años, de divulgación, de tertulia, de debate. En este caso era un programa de debate. Este es el decano de Religión Comparada de la Universidad, de la Facultad de Teología de Mármara de Estambul. El tema era el Evangelio de Bernabé. ¿Alguien conoce el Evangelio de Bernabé? Bueno, según los musulmanes, el Evangelio de Bernabé es el auténtico que los cristianos esconden porque es un evangelio apócrifo que anuncia la venida de Mahoma. Jesús en ese evangelio explícitamente dice: después de mí vendrá un profeta que se llama Mahoma. Y es un evangelio del siglo XIII, aunque ellos pretenden que no, que es un evangelio mucho... y luego otros programas que he estado, libros que he escrito, pasemos. Y aquí vemos las iglesias que hemos podido establecer. Tenemos ahora 12 iglesias bajo el paraguas de una fundación que pudimos formar, Fundación de la Iglesia Protestante de Estambul. No es una fundación benéfica, sino que es una fundación religiosa. Es el mismo sistema que emplean las mezquitas para registrarse oficialmente en el país. En Estambul tenemos 5 y luego en diferentes provincias, desde Bursa, Eskişehir, Adapazarı, Zonguldak, Ankara, Troas, Manisa, Izmir y Kuşadası. Bueno, no quiero que recordéis los nombres, no hace falta, pero bueno, podéis acordaros de Izmir. ¿A qué os suena Izmir? Esmirna, ¿no? Y Estambul todo el mundo lo conoce. Así que el Señor nos ha permitido ver mucho más de lo que siquiera imaginábamos cuando íbamos a un país, a ese país que ya os he dicho que era el más grande, menos evangelizado del mundo. Si me pasas a la próxima. Hemos podido construir, porque no existe en Turquía, un centro de retiros al lado de Troas. ¿Os suena eso de Troas? Troas se menciona 4 veces solamente en el Nuevo Testamento. Y a veces, claro, pasamos por alto porque no tenemos muchas referencias, pero los que estamos ahí y hemos tenido la ocasión de visitar las ruinas, muy bonitas, por cierto. Abajo veis 3 vistas de las 7 iglesias o las 7 ciudades donde estaban las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, empezando por Esmirna y acabando por la Odisea a la derecha. Pero bueno, en Troas también hay unas ruinas muy importantes y Troas fue un lugar donde cambió la historia del Evangelio. Y me diréis, ¿por qué? Porque ahí fue donde Pablo tuvo la visión del varón macedónico. Pablo quería ir a Bitinia, que está en Asia Menor, quería ir a Asia, que está en Asia Menor. Me recuerda a muchos que me decían cuando íbamos hacia Turquía, pero ¿qué necesidad de ir a Turquía si aquí aún hay tanto por evangelizar? Pues entonces Pablo estaba centrado en su país, que era Asia Menor. Y el Señor le impide ir a Bitinia, luego le impide ir hacia Éfeso, la zona de Asia, y esa noche ve un varón macedónico que le llama a traspasar el mar para pasar a un nuevo continente que se llama el continente europeo. O sea que ahí hubo un cambio radical para las misiones. Y el Señor nos ha guiado a construir un centro de retiros. Las iglesias en Turquía tienen muy pocos recursos, así que han sido con ayudas del extranjero y ha sido un proceso de 15 años y todavía estamos por acabar, un proceso costoso. Y también es una zona turística, de turismo turco, así que es una ventaja. Muchas veces los centros de retiros son un pozo sin fondo, ¿no? Y es muy difícil mantenerlos, sufragarlos. Pero aquí también acogemos a visitantes o huéspedes que no son creyentes. La prioridad es a los creyentes, pero así podemos cubrir con los gastos de mantenimiento y aún conseguir un pequeñito rédito para la obra. Vamos adelante. Yo estoy aquí porque me han echado de Turquía y como a mí, a unos 70 pastores extranjeros en el país, unas 70 familias, entre los que hay incluidos 12 turcos que estaban casados con extranjeras o turcas casadas con extranjeros. Entonces el gobierno nos ha puesto en una lista negra. Esa lista negra implica, nos ponen un código vinculado a nuestro pasaporte, un número, y esa lista implica que somos un peligro para el orden y la seguridad pública en el país, es decir, terroristas.
Entonces, este código, ellos para salvarse las espaldas, no es una expulsión explícita, sino sencillamente es una prohibición de entrada. El que abandona el país ya no puede volver a entrar. Por 2 años yo me enteré del código, por 2 años he estado sin salir del país, pero ya ahora no tenía más remedio porque mi permiso de trabajo como pastor evangélico, soy la única persona que obtuvo ese permiso de trabajo como pastor evangélico por la fundación que Dios nos permitió levantar, expiraba en enero. Lo volvimos a solicitar, hemos abierto juicio, hemos ido al Tribunal de Apelación, estamos en el Tribunal Constitucional de Turquía ahora, pero todo el mundo ha perdido los juicios hasta ahora. En noviembre solicitamos la prórroga o la extensión de mi permiso de trabajo. El Ministerio de Trabajo me lo concedió, lo ratificó, pagamos las tasas y luego el Ministerio del Interior lo anuló. O sea que me vi forzado en 10 días con una notificación de que en 10 días tenía que abandonar el país. Entonces yo estoy aquí, no puedo regresar, entre tanto no gane el juicio, cambie el régimen o Dios haga otro milagro, pero mi mujer, Rosa Mari, sí, ella no tiene código, por lo tanto ella precisamente mañana se va por 2 meses allá, aparte de visitar en la familia, va a estar en un retiro de mujeres, luego va a estar en otro evento con mujeres ahí, luego va a estar en Semana Santa, en bautismos, va a ir visitando iglesias y, por supuesto, a la familia y a los nietos, que ya toca, ¿no? Pero las dificultades que enfrentamos en Turquía quizá no son tan dramáticas como en otros países, que peligre, vamos a decir, nuestra integridad física, aunque en el año 2007 mataron a 3 evangélicos y 2 sacerdotes católicos, les cortaron el cuello, murieron desangrados porque les cortaron el cuello. La persecución sigue, por ejemplo, en una iglesia del interior que hemos visto ahí, nuestra, Eskişehir, tenemos una comunidad turca y una comunidad iraní. Hay muchas iglesias iraníes en Turquía. Los iraníes se escapan de Irán, los creyentes, y en Turquía, que había una libertad más, vamos a decir, holgada, han formado muchas iglesias. Tenemos una comunidad iraní de unos 60 miembros, pero los iraníes que están en Turquía están como refugiados políticos. Y ahora el gobierno turco ha empezado a retirar el estatus de refugiado político a los pastores iraníes, de forma que los obliga a regresar a su país. Este pastor nuestro, Bahran se llama, presentó un recurso mostrando, entre otras cosas, un artículo de un periódico iraní que lo amenazaba de muerte. Y la contestación de las autoridades turcas es que la constitución iraní respeta a las confesiones cristianas. O sea, vete para casa que no te va a pasar nada y ahí te las apañas. Y este es un artículo que salió en Hace Prensa acerca de mi situación y bueno, esta es una de las luchas que llevamos adelante. La crisis de Ucrania, Turquía, está tomando un rol muy destacado pretendidamente en la mediación y la moderación entre Turquía y Ucrania, pero bueno, tenemos hermanos en Rumanía y este hermano que veis ahí a la derecha con su esposa es moldava. Ahora nos suena eso de Moldavia, ¿no? Antes, si alguien decía Moldavia, quién sabe dónde está, pero Moldavia está al lado arriba de Rumanía y a la derecha, según subes para arriba, y un poco abajo de Ucrania. Su mujer es moldava y a su mujer le pusieron, como a mí, un código, o sea, ella se vio forzada a abandonar el país y su esposo, que es turco, Hakan, tenía 2 opciones, separarse de su mujer o irse con su mujer a Moldavia. Ellos están en Moldavia ahora. Y el otro es un hermano rumano que trabaja para Palabra de Vida y estuvo muchos años en Turquía y ellos han acondicionado también un centro que tienen ahí para recibir refugiados. Ya abajo veis a Mark, mi hijo. Así que también hay unos 30.000 turcos que vivían en Ucrania que están escapando hacia Moldavia y hacia Rumanía, y entonces sobre todo este hermano Hakan está intentando testificarles según van llegando al país y también abrir puertas. Hemos podido traer a algunos familiares. Tenemos en nuestro vecindario una hermana ucraniana casada con un turco, que su madre estaba ahí, la hemos podido traer, y otros conocidos, así que también en la medida de lo posible. Nuestras iglesias en Turquía han reunido unos 7.000 euros para enviarlos en ayuda a los ucranianos.
Para que os hagáis una idea, el salario mínimo en España son 1.000 euros, en Turquía son 250. O sea, podemos ver la diferencia de recursos, ¿no? Pues las iglesias han estado enviando esta ayuda y ahora sí, creo que viene la última, si no me equivoco. Son algunos de mis libros que tengo en español. Tengo 18 títulos publicados en turco. No os los recomiendo porque os gustaría leerlos un poco, pero algunos o traducidos al español o directamente escritos en español, desde explicando la Trinidad al Islam, que es uno de los temas cruciales y más conflictivos, hasta tener un encuentro con Jesús. He escrito este libro el año pasado, precisamente ya que me echan de Turquía por ser misionero, pues venga, vamos a escribir un libro que sea directamente de lleno y pleno el mensaje del Evangelio, pensando en lo que son las interrogantes de una mentalidad turca, pero este es traducido al español. Luego, recomponiendo la misión con Jesús, reflexiones de nuestros 30 y tantos años de experiencia en el campo misionero, cosas que se han hecho bien, cosas que no se han hecho bien, y también inspirar y mostrar cómo esa tarea es posible, releyendo las Escrituras con Jesús, que es una reflexión sobre 7 pasajes en las que Jesús dice: ¿no habéis leído que la Escritura dice tal, que nos dan una visión bastante global de lo que Jesús requiere de nosotros? Y un último, un poco peliagudo, yo lo envié a unos 30 misioneros que han estado en el campo musulmán diciendo: este es el libro por el que me excomulgarán de las iglesias, así a ver si os pongo un poco de curiosidad, que es Al encuentro de las religiones con Jesús. ¿Qué tanto podemos interactuar o no con las religiones? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Porque nos dejó pautas muy interesantes y muy retadoras en cuanto a cómo acercarnos a las otras religiones y cómo ofrecerles el evangelio más genuino. Y ya creo que no hay ninguna más, ¿no? Perfecto. Bueno, es una panorámica así muy rápida de lo que Dios nos ha permitido ver ahí, pero la obra sigue. Yo me sigo viendo con los pastores por Zoom. La pandemia algunos beneficios nos ha aportado. Sigo teniendo estudios bíblicos con ellos. Sigo teniendo estudios bíblicos también con América Latina. Ahora comentaba alguien que el mes que viene tengo uno de 3 a 5 de la mañana con Colombia. Los horarios no han cambiado, pero por lo menos no hay que desplazarse al país. Yo he pasado, o todos como familia, una montaña rusa de emociones y de situaciones en estos 2 años, porque hemos luchado mucho y hemos intentado todo lo que estaba en nuestra mano. Yo me he visto con el jefe de la oposición de Turquía, como si ahora dijéramos Casado, ay no, que ya Casado no es, Feijóo, para exponerle mi situación. En este caso, claro, ahí no sería el Partido Popular, sino sería el PSOE, el que está ahora, digamos, en la oposición. Me he entrevistado con el alcalde de Estambul, he hablado incluso con el asistente de Josep Borrell, ¿sabéis quién es, no? Josep Borrell, el alto comisionado para Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, además de orar, evidentemente, pero ha sido de momento en vano. Y en esas circunstancias, bueno, todos en la fe pues queremos animarnos, ¿no? Y si alguien tiene una aflicción, el deseo nuestro es siempre de consolarnos. Entonces los hermanos en Turquía siempre: no te preocupes, vamos a ganar, el Señor tiene la victoria, no va a pasar nada, la oración es poderosa. Y es verdad todo esto, pero a veces no es así. Entonces yo, y vistas las circunstancias y conscientes de lo que ha sido la historia de la Iglesia, Dios siempre ha dado victoria, pero a veces ha dado victoria a través del derramamiento de sangre. Una de las famosas frases de Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, es: la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia en épocas del Imperio Romano. Por cierto, una de las mayores persecuciones que se dieron en el mundo romano se dio en Turquía. Una iglesia que hemos visto ahí en el mapa que tenemos en Izmit, se llama hoy, no Izmir, que es la antigua Nicomedia, donde el emperador Diocleciano puso la sede del imperio, o la capital del imperio, antes de ponerla en Constantinopla, su sucesor Constantino. Y Diocleciano fue el emperador
que entre el año 303 y 313 mató más cristianos de toda la historia del Imperio Romano. Sabéis que hubo 10 olas de persecución oficial del imperio, la última fue la de Diocleciano, y se dice, sin saberse exactamente las cifras, que Diocleciano mató tantos cristianos, martirizó a tantos cristianos como todas las otras 9 oleadas juntas. O sea, imaginaros ahí. De ahí surgió Kirkor. Kirkor era un centurión romano que luego hemos conocido por Jorge o San Jordi, luchando contra el dragón. La leyenda de San Jordi viene de un centurión romano que fue ordenado, se le ordenó que decapitara a unos cristianos, él se negó, él acabó convirtiéndose y él murió mártir también. Entonces de ahí viene la leyenda del San Jorge, Kirkor o Georgi, luchando contra el dragón. Pues ahí mismo el Señor nos puso una iglesia, nos llevó a construir una iglesia que está justo delante de lo que luego en el año 99 hubo un terremoto que removió varios edificios, cayeron varios edificios delante de la iglesia y debajo de esos edificios salió las ruinas del palacio de Diocleciano. Diocleciano hasta tal punto quería destruir la fe cristiana que hizo erigir una columna que decía Diocleciano, el emperador que ha acabado con el nombre cristiano. Pues bien, ahí donde se supone que Diocleciano acabó con el nombre de los cristianos, ahí ahora hay una iglesia evangélica de unos 35 miembros que está testificando del nombre de Cristo. Así que vivimos una avalancha y una situación continua, lo que yo llamo una montaña rusa de emociones, con estas persecuciones y dificultades. Pero a la vez somos muy conscientes de que el Evangelio en sí conlleva un precio a pagar. El Señor lo dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán; si a mí me han escuchado, a vosotros también os escucharán. Pero eso no quita que nosotros muchas veces, ¿por qué, Señor? ¿Cómo va a resolverse esto? ¿Qué va a pasar? ¿Podremos regresar a Turquía o no? Y yo lo he pasado muy mal, y mi familia lo ha pasado muy mal, hasta el día que salimos de Turquía. Saliendo de Turquía, el Señor como que sanó mi corazón en cuanto a todo este conflicto interno, con un pasaje, con unas palabras que hallamos en el Salmo 69 y que quiero ahora, para hacer una breve reflexión, compartir con vosotros. Así que si queréis, si tenéis a vuestra mano la Biblia, o en el móvil, o como estéis acostumbrados a leerla, el Salmo 69. Los salmos son increíbles, ahí están llenos de experiencia y están llenos de revelación para guiarnos en nuestro peregrinaje cristiano. Aquí la versión que yo tengo online dice al músico principal sobre Sosanim, Salmo de David, y empieza: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo sentar pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. En la Biblia encontramos esos contrastes, ¿no? Cuando tu pie pase por las aguas, no te ahogarán ni dejarás de hacer pie. En Isaías se nos habla de eso. Y en ocasiones es así, en otras ocasiones no es así. Estoy hundido... ya lo leí. 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme, sin razón son mis enemigos. ¿Por qué tengo que pagar lo que no he robado? Esto de repente me sentí retratado. ¿Por qué tengo que pagar lo que no he robado? O sea, estoy siendo acusado de una cosa, otras faltas tengo, pero en ese país estoy siendo acusado y se me está haciendo pagar por algo que yo no he hecho. Yo me sentí muy identificado. ¿Por qué tengo que pagar por los platos que yo no he roto? Y muchas veces cuando enfrentamos adversidades o aflicciones o dificultades, nos podemos sentir así. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Dónde estás cuando ocurren estas cosas? Y para mí ha sido revelador el Salmo precisamente por eso. Quiero mencionar brevemente 7 razones
detrás de nuestras aflicciones. 7 razones espirituales, 7 razones en cuanto a lo que Dios está haciendo o deja de hacer. Luego dice en el versículo 5, Dios, tú sabes mi locura y mis pecados no te son ocultos. David también tenía pecados, también tenía locuras, y en algunas ocasiones, digamos que la forma facilona de decir algo, como le dijeron a Job sus compañeros, algo habrás hecho que te viene todo esto, ¿no? Algo habrás hecho mal. Es la reacción muy humana. Y David había hecho cosas mal. De hecho, recordaréis cuando peca con Betsabé y envía a Urías a morir al frente, o sea, comete complot, comete asesinato, adulterio, bueno, toda la lista que podáis querer. Y entonces por un año él no reconoce nada, y cuando Natán, el profeta, es compelido por Dios para retarlo, para desafiarlo, va con una historia, ¿no? Aquel pobrecito que solo tenía una oveja y el vecino rico con no sé cuántas, y el vecino rico se la roba y la sacrifica, y David, o sea, le roba la oveja, y David monta en cólera y que lo expropien. No recuerdo si, en fin, pone precio a su cuello o no, pero David sí había robado, pero no está hablando de eso. Según los estudiosos, este salmo lo compone cuando tiene que huir de Jerusalén porque Absalón, su hijo, ha hecho un golpe de estado. Pero así no es el caso de que esté pagando realmente por algo que ha hecho. Él lo dice muy claramente. ¿Por qué a veces tenemos que pagar por lo que no hemos robado? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Dios abandona en alguna ocasión cuando nos encontramos así? Podemos sentir que nuestras oraciones rebotan en el cielo como si fuera de bronce, ¿no? Bueno, Dios dice que no abandona. Aunque Dios abandonó a Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que puede haber en algunos momentos un punto en el que, identificándonos con Cristo, podamos pasar por ciertos trances en los que Dios utiliza para redimir situaciones. No voy a entrar en ese detalle. Pero lo que sí sabemos es que, aún en las circunstancias más complejas, el ejemplo por excelencia es José. José pagó por lo que no había robado. Lo vendieron como esclavo. Luego estaba al servicio de Potifar, lo enviaron a las mazmorras más profundas, acusado de intento de violación, de acoso, cuando él, precisamente, todo lo contrario, había resistido a ese acoso, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos da uno de los pasajes o de las expresiones más gloriosas cuando dice, pero Dios estaba con José. Y luego vemos cómo se cumple todo ese plan y todo ese propósito. Así que Dios no nos abandona. No te dejaré ni te abandonaré, dice la palabra. Podemos no escuchar la voz de Dios, podemos no recibir las respuestas que pensamos o nos gustaría recibir, pero sabemos y tenemos la garantía de parte de nuestro Dios de que Él no nos va a abandonar en ninguna de nuestras circunstancias. Otra razón es lo que mi abuelo llamaba los imponderables. No sé si se usa esa palabra ya, pero aquellas cosas que no puedes medir, que no puedes saber el por qué. Ocurren y ya está, ¿no? Digamos que en la fe popular y católica, pues Dios hacía las cosas, la providencia divina, y no podías preguntar. Pero en un sentido también nosotros estamos expuestos a esas circunstancias. La pandemia. Los creyentes tenían como una especie de cédula de extensión que los virus no los tocaban. No. Cuando ocurre algo, una desgracia natural, un terremoto, el volcán en La Palma, cualquier cosa de estas, los creyentes podemos estar. Y a veces los creyentes son más difíciles. Nuestro segundo hijo, que es médico y tiene una vida laboral muy interesante porque vive en Turquía y trabaja en Estados Unidos, y me diréis cómo se hace eso, pues él ejerce la medicina en Estados Unidos 3 veces al año, 15 días. O sea, 45 días al año, y con eso él cubre todos sus gastos el resto del tiempo en Turquía. O sea, está a todo tiempo en Turquía, y el que lo apoya es él mismo, con su trabajo. Y él ha estado por estos 2 años atendiendo enfermos de COVID. Y dice, los peores, los creyentes. Porque de repente viene un pastor y dice, no, que Dios me ha prometido que me va a sanar. Y como Dios lo va a sanar, se quita el tubo, está entubado, se quita el tubo y al día siguiente se muere. Entonces, todas estas cuestiones nos pueden afectar igual que a los demás, los imponderables. No tenemos explicación. Nadie puede ir y decir, sí, es por esto.
Y generalmente cuando lo intentamos caemos en el error de los amigos de Job. Algo habrás hecho, algo hiciste mal, en algo fallaste, Dios te está de alguna manera castigando, y no es así. No hay explicación en algunas ocasiones. En otras ocasiones puede ser que Dios nos quiera purgar, o sea, nos quiera liberar de ciertos vicios y de ciertas inclinaciones o de ciertos errores que tenemos. Por ejemplo, la famosa expresión de Pablo: Dios, el Señor ha enviado un mensajero, un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne, ¿recordáis? Por el que he rogado 3 veces. De eso nos acordamos. Y también nos acordamos de la respuesta, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero antes dice algo, dice la razón por qué os he enviado. Dice, para que no me enorgulleciera por causa de las revelaciones recibidas. O sea, Dios ahí le está ayudando a mantenerse en humildad. Otras pueden ser la antesala, y casi siempre, a victorias mayores a las que el Señor nos quiere llevar. Dios unge a través de Samuel a David como rey, y al día siguiente está en el trono, ¿no? Que va, tiene que huir de Saúl, tiene que esconderse en las cuevas, tiene que salir a los filisteos. Cuando llega con los filisteos, escribe uno de los salmos, ahora lo mencionaré, más tremendos, el Salmo 56, donde expresa su confianza a Dios. Pero cuando llegó a los filisteos, ¿cómo lo reciben? Le dicen, ¿tú no eres aquel del cual se cantaba Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000? ¿10.000 de qué? De filisteos. O sea, están diciendo, si tú eres la peor desgracia que nos ha sobrevenido, eres el mayor enemigo, el enemigo público número 1 de los filisteos. Y David, fijaros en que ya veía que de ahí no salía y se hace el loco. Se empiezan a caer las babas. Y bueno, lo hace tan bien que los convence y se quedan todos seguros de que este tío está trastocado y así salva la vida. Pues también en estas circunstancias, que al final nos llevarán a la victoria, también Dios nos ayuda, y esta es la quinta razón, a madurar. David, con sus claros y con sus oscuros, llegó a madurar y nunca perdió ese corazón, excepto breves momentos de su historia, conforme a Dios. Y escribe el Salmo 56, muy interesante, porque es el Salmo, precisamente, sabéis que hay unos titulitos arriba muchas veces que no leemos, porque ni nos van ni nos vienen, pero son muy esclarecedores. Y el titulito del Salmo 56 es canto a la paloma en lugar lejano, según algunas versiones, posada en una rama de almendro. La paloma silenciosa. Y esas descripciones en realidad eran generalmente el ritmo o la tonada de, sabéis que los salmos eran cánticos en su mayoría. Paloma distante, paloma silenciosa en lugar distante, posada en el almendro, no creo que fuera un ritmo muy trepidante. Seguramente era un ritmo que expresaba paz y confianza. Y David, en el peor momento de su vida, escribe un salmo de confianza al Señor. A su vez, podéis leer el Salmo 60, que también los titulitos son muy indicativos porque nos llevan, no sé si a Reyes o a Crónicas, donde David consigue sus 10 mayores victorias militares. Y durante todo el Salmo, él lo único que hace es arrepentirse delante del Señor, quebrantarse delante del Señor. Es decir, cuando está en lo más bajo, expresa su confianza; cuando está en lo más alto, se humilla delante del Señor. Dios le enseñó algo de madurez a través de estas experiencias. Pero hay 2 razones, que son las que realmente quiero dejaros hoy, que dan sentido. Si en las otras a veces no podemos encontrarle el sentido, y a veces hasta que no acaba la novela no sabemos si serán para bien o serán para mal. No sé si sois de los que os gusta leer una novela leyendo el último capítulo, a ver si el héroe o la heroína se salvan. Pero bueno, la novela de nuestra vida nos tiene muchas veces en vilo porque no sabemos cómo concluirá. Aunque sabemos por el Señor que concluirá para bien. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que, conforme a su propósito, son
llamados, a los que aman a Dios. Pero hay dos situaciones y que pueden englobar todas nuestras aflicciones en las que tiene mucho sentido y es en las que yo creo que debemos enfocarnos o centrarnos. Darle toda la prioridad, invertir nuestras vidas, aceptarlas como una meta, un propósito de vida para nosotros. La primera es, en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 12, dice, por esta causa sufro aflicciones, dice Pablo. ¿Y cuál es la causa? Dice que he sido nombrado predicador o apóstol a los gentiles. Porque predico el Evangelio, sufro aflicciones. Pero yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta el último día. Si predicamos el Evangelio, que hay muchas maneras de predicarlo, sufriremos aflicción. Si no lo predicamos, si nos callamos, si no rebatimos, si no contravenimos, si no incomodamos, el Evangelio incomoda, no sufriremos aflicción por esas cosas. Pero Pablo dice sí, predico el Evangelio y por lo tanto pago ciertas consecuencias, lo que solemos llamar el precio. ¿El Evangelio tiene un precio? Sí. No en el mensaje de salvación. La salvación es sin precio. La vida cristiana es con precio. La salvación es sin precio porque el precio de nuestra salvación lo ha pagado el Señor. La vida cristiana es con precio, no porque el Señor nos haga pagar un precio, pero el mundo nos lo hará pagar. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, dice la palabra. Hoy podemos enfrentar esa persecución en los términos que Turquía nos propone o en los términos que la sociedad occidental nos propone, con otros muchos temas también complicados. Pero si queremos proclamar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no nos van a recibir con aplausos. Y si lo proclamamos, es probable que escuchemos burla, que seamos rechazados, que nos ninguneen, que no nos escuchen, que parezcamos bichos raros, que nos tomen por una secta, 1001 cosas. Pero Pablo dice, yo prefiero vivir esa aflicción porque es consecuencia de predicar el Evangelio. Así que si predicamos el Evangelio, todas aquellas situaciones que podamos vivir, esas contrariedades, tienen mucho sentido. Y para eso estamos aquí en este mundo, como lo veremos en breve. La otra razón la encontramos en el propio Salmo 69. Si miramos el Salmo 69, hemos leído hasta el versículo 5, pero si vamos al versículo 21, dice, y es a mí lo que me, vamos a decir, iluminó de repente, la bombilla se me encendió, dice, me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Quién nos recuerda eso? Jesucristo en la cruz. David estaba experimentando, sin saberlo, y de forma, vamos a decir, anterior a los hechos, muchos siglos antes de los hechos, 1000 años antes de los hechos, estaba experimentando algo de lo que Cristo experimentó por nosotros. Cuando pagamos por lo que no hemos robado, hubo alguien que realmente pagó por lo que no había hecho, pero en absoluto. Aún David había hecho. Aún David tenía muchas cosas por las que dar cuentas. Pero quien realmente pagó por algo que no había hecho, sino todo lo contrario, fue nuestro Señor en la cruz. Es decir, ¿por qué a veces hemos de pagar por los platos que no hemos roto o así nos sentimos? Porque es una oportunidad para experimentar algo de lo que experimentó Jesús. Y no en un sentido de martirizarnos, de flagelarnos, ¡ay, qué bien, estoy sufriendo! No en ese sentido místico quizá de la Edad Media o de algunos momentos de la historia del cristianismo, sino en el sentido de lo que llevó a Jesús a ese punto. ¿Por qué Jesús fue ahí? Para ponerse en nuestro lugar. Hoy decimos que eso es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de los que sufren, llevar sus cargas. 2 palabras muy bonitas en castellano, compasión y misericordia. Porque misericordia, ¿qué es sino estar en concordia con el que vive una miseria, identificarnos con ellos, y compasión, que es sino compartir las pasiones, los sufrimientos con los demás. En realidad la palabra viene del Antiguo Testamento, es una palabra hebrea, rahim,
que no, a lo mejor no nos dice nada, a mí me dice mucho porque existe la misma palabra en turco, viene del árabe, el turco no tiene nada que ver con el árabe, pero todos los términos religiosos vienen del árabe. Y Rahim, sabéis los musulmanes que hacen la profesión de fe es Bismillah Rahman y Rahim. Rahim quiere decir misericordioso, pero Rahim es la palabra para matriz, la matriz materna. Es la misma palabra. Es decir, la misericordia quiere decir las entrañas de una madre, los sentimientos que una madre puede albergar en sus entrañas por sus hijos. Así es el sentir que tiene Dios con nosotros. Eso es lo que motivó a Jesús a ocupar nuestro lugar. Y entonces vivir circunstancias y ponernos en situaciones que nos llevan a pues, conflictos, adversidades, sufrimientos. Tener que pagar por los platos que no hemos roto es lo que nos llama el Señor a hacer, como Él cumplió. Y yo ahora digo, bueno, en alguna medida esto está funcionando, está sirviendo para que la obra de Turquía vaya adelante. Dar sentido a nuestras aflicciones, pagando por lo que no hemos robado. De hecho, Pablo construye toda una teología a partir de este concepto, y me diréis, ¿dónde? En Romanos. En Romanos, capítulo 1 y versículo 14 dice, a griegos y a no griegos soy deudor. ¿Por qué? ¿Qué deuda tenía con ellos? Dejádmelo decir así. Antes de convertirnos, teníamos una deuda impagable con Dios, pero no le debíamos nada a nadie. Espero. Mi vida me pertenece, nadie se puede entrometer, mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi futuro, si me da la gana trabajo y si no, y si me muero, me muero, si me drogo es mi salud, ¿verdad? Siempre defendíamos que no le debemos nada a nadie, pero se le debíamos todo a Dios. Cuando nos hemos convertido, el Evangelio es una buena noticia, pero yo tengo una mala noticia para vosotros. El día que nos convertimos, nuestra deuda impagable con Dios ha quedado 100% saldada, pero hemos adquirido otra deuda de por vida. Antes de convertirnos no debíamos nada a nadie, pero se lo debíamos todo a Dios. Ahora no le debemos nada a Dios, pero estamos en deuda con toda la humanidad. A griegos y a no griegos, soy deudor, dice Pablo, estoy en deuda. Tengo que pagar por lo que otros han robado, por lo que yo no he hecho, para que ellos puedan llegar a la excelencia del conocimiento del Evangelio en Cristo. Así que esta es la idea que os quiero dejar. Estamos en este mundo, entre tanto vivimos y Dios nos da aliento para pagar las deudas de otros. No monetariamente, que también, ¿por qué no? A lo mejor. Pero sobre todo para poder experimentar el privilegio que David, sin ser muy consciente, experimentó en esta ocasión de poder identificarnos con lo que Cristo hizo por los otros. Ser unos pequeños Jesucristos, sin desmerecer en absoluto ni querer ponernos en su lugar. Pero Pablo dice, sufro en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su pueblo, que es la Iglesia. ¿Qué aflicciones faltaban por la Iglesia? Por la Iglesia que aún estaba por reunirse, por la Iglesia que aún estaba por llegar a ser Iglesia, por aquellos que todavía no conocían el Evangelio. Así que este es el llamamiento, privilegio o no, dolor de cabeza o no, no sé cómo lo veremos, pero estamos llamados desde el día que nos convertimos a ser pagadores de las deudas de otros. Ucranianos, ¿por qué no? Turcos, ¿por qué no? Hay muchos lugares en el mundo, y a eso os quiero animar yo, en los que nuestros hermanos, o los que no son nuestros hermanos, están sufriendo una serie de circunstancias muy complicadas, y nosotros tenemos el privilegio de ponernos en su lugar, de beber hiel y vinagre por ellos, de pagar por los platos que no hemos roto. Y en todo ello experimentar la plenitud de Cristo en una dimensión que a lo mejor no nos habíamos planteado. Pablo, que estaba un poco, dice, quiero conocer a Cristo. ¿Quién no quiere conocer a Cristo aquí? Más y más. Pero Pablo dice, y
el dolor de sus sufrimientos. ¿Cuántos quieren conocer aquí los dolores de sufrimiento? Y si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. ¿De qué está hablando Pablo ahí en Filipenses? Pablo no está hablando de que un día, el día último, al final del tiempo, resucitaría, porque eso ya lo creía, era un fariseo. Lo dice en la propia Filipenses. Eso era su credo ya. Él está hablando, lo menciona en Corintios, hasta tal punto habíamos perdido la esperanza que ya sentíamos que teníamos sentencia de muerte sobre nosotros. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Jesús que resucita a los muertos. Pablo lo que está diciendo, yo me quiero parecer tanto a Jesús que si hace falta me matan y quiero resucitar al tercer día. Está un poco... ¿Sí o no? Para él eso era un privilegio. Hoy en día ya no nos parece tan privilegio. Los primeros cristianos eran así. Ignacio Mártir, primer obispo conocido de Antioquía. La Antioquía que está en Turquía, la Antioquía de la que salió Pablo a las misiones. Lo condenan a muerte. Escribe 7 cartas también, entre ellas a los Efesios, pero otras que no están en Filadelfianos. Os las recomiendo que las leáis. Tienen un denominador común. Ignacio les dice, en nuestras palabras, ni se os ocurra interceder por mí. No vaya a ser que me liberen y pierda el privilegio de morir por Cristo. Igual que hoy, ¿verdad? Reuniendo firmas para que liberen al no sé qué, al no sé cuántos. Yo siempre lo decía, ahora no me hace falta, pero si un día me encarcelan en Turquía, por favor, firma por mí. No, después de oír esto no vaya a decir, mira, Carlos, qué privilegio tienes. Pero bueno, realmente es un privilegio vivir por Cristo y abrir nuestra mirada a que todas aquellas circunstancias que no entendemos, que son las que me ayudan a entender el Salmo, son una oportunidad para ponernos en el lugar de. La vida cristiana se inicia porque Jesús se puso en el lugar de tuyo y mío. Se inicia ahí. La vida cristiana continúa con la oportunidad para nosotros de ponernos en el lugar de. Ese es el propósito de vivir aquí. Los unos de los otros, aquellos que sufren, aquellos que están en mayor necesidad. Así que a partir de hoy conocéis un poquito más de Turquía, conocéis un poquito más de lo que están sufriendo nuestros hermanos ahí. Hay pastores que hemos tenido hospitalizados después de recibir una paliza. Hay pastores que han tenido amenazas de muerte. Uno de nuestros pastores, la policía, en última instancia evitó que lo asesinaran. Ya había todo un plan para asesinarlo. Entonces, podemos ponernos en el lugar de ellos. No hace falta que vayamos allá y nos pongamos físicamente en el lugar de ellos, pero hay muchas maneras a través de las cuales nos podemos poner en el lugar de, orando, a veces visitándolos, ofrendando, levantando inquietud social. Yo recuerdo en el 2007, algunos lo recordaréis, cuando vieron los asesinatos en Turquía de 3 evangélicos, muchas iglesias de muchos municipios de España hicieron un evento silencioso delante de los ayuntamientos para levantar conciencia. Hoy mueren más cristianos en un año que en toda la historia del cristianismo, pero los medios de comunicación se lo callan. Ya no vende periódicos eso, ya no interesa. Es decir, hay muchas maneras en las que podemos hacer. Así que os invito a dar sentido a vuestras aflicciones, a las mías, a las de todos, dándole contenido. No sufrimos en vano. No estamos pagando una deuda que no nos corresponde y eso es una pérdida. Todo lo contrario, porque ya alguien pagó nuestra deuda y nos ha liquidado las cuentas que teníamos con el cielo. Ahora tenemos el privilegio nosotros de dar pequeños pasitos, ofrecer pequeños sacrificios, pagar pequeños precios para ponernos en el lugar de. Nos podemos levantar y tener una última oración. Y así yo me despido del atril, del púlpito, que no de vosotros. Señor, queremos alabarte y adorarte como hemos hecho esta mañana, porque eres
lo mejor que nos podía pasar y también lo peor, a veces, pero no en un sentido negativo, pesimista, nublado, tenebroso, todo lo contrario. Un privilegio de poder contigo traspasar nuestras propias fronteras y límites humanas, geográficas, de ilusión, de visión, desafíos, retos. Cuando damos un paso de fe, tú lo multiplicas de una forma increíble, mucho más allá de nuestras expectativas. Haces todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, para gloria tuya en tu iglesia. Que sea así en nuestras vidas, Señor, danos la fortaleza, danos la luz, la guía, saber en qué son aquellas pequeñas deudas que podemos pagar para unos o para otros aquí en nuestro entorno, en esta iglesia, en nuestro vecindario, en nuestro país, en nuestra región, hasta los confines de la tierra. Simplemente queremos una vez más pedir que ilumines nuestros corazones, los inspires y los llenes de ti, dándote gracias por este privilegio que no merecemos, que llevamos de por vida y que arrastraremos con gozo por toda una eternidad. En el nombre de Jesús.